se cumple. Puede faltar uno pues por error, olvido, lo que sea, pero lo que se trata es de buscar de que se cumpla. Entonces una función, por ejemplo, nosotros hacemos puntualmente, escogemos la muestra y determinamos, se cumplieron si en la reglamentación habla de 10 requisitos, pues tienen que estar cumplidos los 10 requisitos. Que sobre este acuerdo hay 9, le dejamos la observación, porque de eso es lo que se trata, de que se cumpla al 100% lo que se ha estipulado. Si hay un requisito, como también se dio el debate, de que no era necesario o que no es muy procedente, por ejemplo el tema del abono inicial, yo creo que ahí se discutió al respecto, porque es que yo digo, si se estipula que el abono inicial debe ser de X porcentaje, de 20, 30%, pues si yo lo he reglamentado tengo que cumplirlo, ¿cierto? Pero también hablándolo socialmente, es muy duro que una persona que tenga dificultades económicas frente a sus tributos y quiera venir acá a realizar su pago y diga y lo exprese y lo demuestre que no tiene 5, sino con qué traer, hablemos de un 5 o un 10%, pues sería muy lógico de parte de una administración racional de que no le reciba, no le realice un acorde para una persona que voluntariamente quiere ponerse al día en sus impuestos. Entonces, pero son los tipos de condiciones que yo digo, yo no puedo intervenir en la decisión política o administrativa, sino que yo lo hablo desde el punto de vista de cumplimiento legal. Y yo la observo que le digo, bueno, tiene toda la razón, pero entonces modifique su reglamentación, su reglamento de cobro coactivo, hasta donde la ley obviamente general se lo permite, ¿sí? Pero que le ponga esos topes, porque obviamente hay unas condiciones, creo que humanas, que se deben cumplir. Pero yo no puedo desconocer esa condición frente al cumplimiento de la ley como tal. Si ahí me dice que ese es 20, ese es 30%, mi evaluación va sujeta a lo que está estipulando la norma. Entonces se hizo esa recomendación y creo que ya tomaron unos correctivos frente a esa reglamentación. Falta seguimiento y permanente y continuar con el proceso de cobro coactivo. Yo creo que la otra vez también les manifesté a ustedes que les dejaba la inquietud sobre ese tema, porque el tema del debido cobrar es alto y yo sé que es una situación muy difícil de tramitar con la sociedad. Entonces creo que es un tema que también se debe traer a discusión y analizar y buscar las formas de mejorar esos niveles de recaudo llamémoslo, de la cartera del municipio. También se debe mejorar el sistema de archivo. Cuando yo hablo del sistema de archivo, lo digo tanto desde el punto de vista formal y espacial. El sistema de archivo, cuando hablo de formal, es las formalidades que debe tener frente a la reglamentación. Una carpeta con determinada marcación y un sistema de archivo adecuado para consultas. Y la forma espacial, que creo que todos los que pasen por allá por esta sesión ven la dificultad que hay frente a unos cerros de documentos, los cuales antiestético y invade los espacios de trabajo. Yo creo de esta manera es que no es la única dependencia, yo ya lo he manifestado en las reuniones que tenemos mes a mes, que coordino el Comité Coordinador de Control Interno, sobre el cual tengo el honor de coordinar en esa fecha mensual, y llevo a colación todos estos temas. Todo eso queda pues plasmado en las actas y se da la recomendación. Yo creo que el tema de archivo no es únicamente pues de la sesión de cobro coactivo, es un tema que a muchas dependencias las está afectando. Sobre el tema de los egresos y soportes para el pago, esta auditoría arrojó unas recomendaciones, como es tener mayor control en el IBC. IBC, estamos hablando del ingreso base de cotización. Recordemos que los contratistas tienen por ley que aportar, los de prestación de servicio tienen que aportar sobre el 40% del promedio mensualizado del contrato. Entonces muchas veces la rapidez, no sé, sus múltiples quehaceres se les puede pasar, y creo que es un punto muy detallado, porque al menos en la muestra que nosotros escogemos siempre vamos y hacemos el cálculo matemático. Si el pago mensual multiplicado por el 40% y esto por el 20 y pico % que nos da salud y pensión del valor pagado a seguridad social, porque si no hay un faltante, y sobre ese faltante tendría responsabilidad el director financiero, quien tiene también la facultad para retener futuros pagos de los contratistas. También se les hace la observación de los requisitos de factura de venta. Eso es un tema muy popular en todos los procesos que tienen soportes. Se hizo hincapié sobre las certificaciones del revisor fiscal, porque el tema de revisor fiscal muchas veces pasan un certificado y hay que tener una diferencia. Una condición es ser contador público y otra condición es ser revisor fiscal, y la normatividad exige sobre las certificaciones de seguridad social que las haga es el revisor fiscal cuando es persona jurídica, y aquí estamos hablando de persona natural, es otra reglamentación, pero eso se evidenció en algunos casos de personas jurídicas que anexaban en el certificado del contador de la empresa, y eso no cabe, no hay lugar a ese certificado, porque tiene que ser por el revisor fiscal de la empresa, si tiene obligatoriedad de tenerlo.
Y también se dan observaciones de mejorar las evidencias de la ejecución de los contratos, porque dentro de esos pagos pues evaluamos lo que eran las evidencias. Hay algunos pagos que no tienen evidencias no muy claras, o que a nuestro juicio se deben de aumentar esas evidencias para obedecer al principio de la transparencia en la contratación estatal. En gobierno tuvimos dos frentes para la auditoría, que fueron informática y corredores digitales. La informática dimos las siguientes recomendaciones: mejorar la seguridad de los backups y lugar de custodia. Es muy claro de que yo les manifestaba, hay ciertos programas que hacen backups automáticos, hay otros programas sobre los cuales lo tienen que hacer manual, y tenemos aquí mucha información. Entonces la recomendación mía, ¿qué están haciendo sobre eso? Entonces revisamos pues los backups que están realizando, pero de ahí se desprende otra situación, de que a veces hay unos información sobre la cual hacen unos backups con un tiempo muy considerable, ese ya lo hace semanal. Eso es mucho, porque si usted le puede pasar frente a un desastre, información no puede rescatarlo de la última semana. Hay algunos tipos de información que sí la hacen diaria. Entonces ahí uno evalúa pues todo ese tipo de cosas, pero también se desprende otra sugerencia. La otra sugerencia es, bueno, ¿y esos backups dónde los guardan? Porque uno, revisando la reglamentación y el común denominador de los informáticos sobre el tema de las custodias de los backups, obviamente se recomienda a las organizaciones que obviamente los backups se guarden en un sitio protegido. El protegido también es o caja fuerte o fuera de las instalaciones. ¿Qué pasa si se quema la oficina de sistemas? Un incendio y eso ya está bastante aglomerado de equipo, pues se va a perder toda la información que hay en backup, entonces no hay backup. Entonces no hay backup con que restaurar la información. Entonces la recomendación es que mínimo periódicamente un backup se debe salir fuera de la administración. Yo lo dejo como recomendación, ¿cierto? Eso no quiere decir que se vaya a hacer, porque de pronto yo tenía unas diferencias de criterio frente al manejo de que decían de que pronto que yo le estaba subiendo a la dependencia que tenía que salir inmediatamente a comprar una caja fuerte, y eso no es así, ¿cierto? Sino que uno da la sugerencia y ya se evalúa. Puede que se asuma y que se vea que el riesgo es muy bajo y entonces no se tome esa decisión. Frente al tema de la fuga de información también se dan las recomendaciones, porque todo equipo acá, como ustedes bien saben, es fácilmente utilizable frente a los usos de CD o de memorias USB. Hay sitios, conozco muchas empresas las cuales he tenido la fortuna de trabajar o conocer en mi quehacer como profesional independiente durante más de 10 años. Hay restricción total al área de informática y los equipos no tienen forma de instalar memorias USB, y todo tiene que ser por red, permisos controlados, etcétera. Y creo pues que en eso estamos con poco control, y creo que se deja la recomendación para que se mejoren esos aspectos. También se hizo control frente a eso, a lo que es el acceso a redes sociales, programas X, ustedes me entenderán qué es la X, acceso a música, etcétera. Es decir, los software como tal tienen acceso a ese tipo de información. Ya otra situación es cómo se evalúa y cómo se toma la medida de control para que no se utilicen las redes sociales, porque es algo dentro de la jornada laboral, o que una utilización de música, pues perfectamente que puedan controlar mejor el acceso a ese tipo de páginas. También se recomendó lo que era la capacidad informática por obsolescencia. No recuerdo bien el porcentaje, pero estamos hablando alrededor de un 35-40% que nuestros equipos están obsoletos. Entonces tenemos obsolescencia de equipos de cómputo. Entonces se da la recomendación para que se haga renovación. Frente a corredores digitales, son los puntos que se conocen como puntos Wi-Fi gratis. Se hizo recomendación por mejorar el control para el monitoreo de estadística. Actualmente no tenemos monitoreo de estadística. Al indagar con sistemas, pues ellos obviamente manifiestan la dificultad que tiene, es porque el área metropolitana, quien hizo el contrato de los corredores digitales, pues no suministró finalmente unos equipos y unos software para poder hacer desde acá el monitoreo. Entonces eso está, digamos, pendiente. Ya retomaron en unas conversaciones recientes, hace como 2 meses, con el área metropolitana este tema, tanto para lo que es el monitoreo y los contratos de mantenimiento, porque actualmente nosotros mandamos a hacer una revisión, un sondeo de los 5 puntos Wi-Fi que tenemos: San Juan, Casablanca, Machado, pero en ocasiones funcionan aquí en el parque, en ocasiones funcionan y otras veces no. Lo que pasa es que cuando se cae es lo que pasa, cuando se encuentra, cuando alguien manifieste de que no entra dentro del sitio de sistemas, empieza a hacer los contactos, porque él nos cuenta en este momento con un software
que le esté indicando, se cayó la red en tal punto, y así poder tomar una medida pues más rápida. También en gobierno revisamos lo que era el procedimiento de nómina, el cual pues estaba bien manejado, no se encontraron diferencias sobre cálculos, una cuestión muy pequeña pues que se tomó el correctivo inmediato. Y lo importante es que se recomendó adquirir un módulo, un software, que es el de talento humano, con la misma casa de programa software que actualmente se maneja acá en la administración. ¿Por qué el módulo de talento humano? Acá se tiene el módulo de nómina, pero en el de talento humano. El talento humano es aquel módulo que le permitiría a la sesión de nómina ingresar los datos de la hoja de vida y todo el empleado para que automáticamente cargue cierta información histórica que se necesita, como es la fecha de ingreso, para poder hacer ciertos cálculos desde nómina y que no sean de manera manual. Y frente a un contrato, un convenio con los bomberos, se hizo una revisión frente al pago exclusivamente de la seguridad social, que es una obligación del contratista, y se le hicieron unas recomendaciones sobre el IBC, una pequeña diferencia que había para que tomaran el correctivo, y una certificación del revisor fiscal, que igual lo que decía ahora, se soporta con el de contador público, y ahí en el caso tenía que cambiarse era por el certificado por revisor fiscal. Invicovi, la Junta de Deportes, frente a la caja menor. La caja menor de Invico, estamos hablando de 1.5 millones. No sé si un concejal, Carlos Vanegas, que la otra vez me preguntó exactamente los valores. Ahí los trae como referencia. Invico 1.5 millones y la Junta de Deportes 3 millones. Los requisitos, las recomendaciones fueron generalizadas. En la caja menor las recomendaciones son el cumplimiento, ese es el fondo fijo de la caja menor, independiente del momento del reembolso, porque el reembolso se hace cuando tengan un gasto determinado que les dé con qué volver a solicitar el gasto sin que se queden sin dinero para operar. Lo que pasa es que aquí es muy diferente y creo que el manejo del tema del valor me parece prudente, como les decía ahora, comparativamente con la caja menor de la alcaldía, donde está por un monto muy alto, cuyo valor no se consume ese promedio mensual. Por eso decía que la recomendación que se dejó era que hablaran si bajaban ese valor de la caja menor, porque ese fondo como tal no estaba utilizando 20 millones y el promedio está en 3.900. Entonces la recomendación es varias. Claro que obviamente uno dice, pero es que puede presentarse algún suceso pues intempestivo, pero creo que la historia pues lo ha dicho, al menos desde que estoy aquí. Yo creo que por eso sacaron esos datos, que me gusta trabajar puntualmente con datos puntuales y cálculos exactos, ¿sí? Y ahí dice el cálculo exacto que el promedio son 3.900, no quiere decir que eso sea lo que recomiende. Una caja menor creo que prudentemente podría estar hablando aquí de 5 o 7 millones y no 20. Entonces las recomendaciones son generalizadas para las cajas menores, el tema de los requisitos de cumplimiento de las facturas de venta, mejorar los conceptos en los soportes de gastos, que quede muy claro para qué se utilizó el gasto, si es un transporte desde dónde a dónde, ese tipo de cosas le da transparencia al soporte. Y la obtención de los RUT, todo proveedor donde se realiza un gasto debe estar soportado con RUT. Frente a la Junta de Deportes se hizo una revisión especial que fue a los soportes de los gastos en que se incurrieron fuera de la ciudad por unos juegos que participó Copacabana frente al soporte de los gastos como tal. Sabemos que por fuera hay dificultades y se hizo la evaluación pues, de los soportes. Yo sé que aquí tuvimos muchas cosas que debatir, pero el asunto es porque, bueno, ¿qué prima aquí? Tener a los jóvenes bien representados y que estén en buenas condiciones frente a lo que es la habitación, la comida, el refrigerio, o prestarle más importancia a los soportes. Yo les decía que las dos cosas tienen que ir de la mano, ¿cierto? Porque es que, un ejemplo, y lo digo así porque eso lo dejamos puntualmente en el informe, decir que necesitan, previamente estaba autorizado el uso de comprar tarjetas para llamadas a celular, ¿cierto? Obviamente necesitan medios de comunicación, pero entonces no es lo mismo de que soporten en los gastos un papelito donde anoten un recibito de cada menor y digan compra de tarjeta, recarga de tarjeta 10.000 pesos. Pues eso no es soporte para una contabilidad. De lo que decía, ese soporte, por ejemplo, a nuestra consideración se rechaza y se le sugiere reembolse ese dinero. Hasta ahí llego yo, porque yo no puedo exigir que reembolse el dinero so pena alguna sanción. Ya estamos hablando ahí de un tipo
una responsabilidad fiscal de la cual ya tendría que intervenir la Contraloría. Entonces yo di esa recomendación y ahí hasta ahí es donde llega. Claro que muchas fueron totalmente aceptadas, otras sí quedaron en discusión. Pero el asunto es, si voy a hacer una llamada de celular, pues yo ¿qué tengo que hacer como responsable de un gasto de una entidad? Ir a una parte donde nos den realmente un soporte del gasto, ¿cierto? Que quede efectivamente como estos ganan, donde dan el recibito, la constancia. Esas fueron las observaciones generales ahí en la Junta de Cortes. Estas dos, obviamente creo que no las... bueno, la Oficina de Control Interno Disciplinario, esa no la habíamos tocado en la pasada charla. Aquí se recomendó, o sea, como resultado de todo el procedimiento, se recomendó mejorar el control para los términos procesales. Se evaluaron, aquí hay una situación que veo claro, que es que se respeta la reserva procesal de los procesos disciplinarios. Yo incluso como control interno, inicialmente para hacer esta auditoría tuve unas dificultades expuestas por el director, el asesor de su turno, porque decía que yo no podía entrar a revisar el proceso, la oficina de control disciplinario. Entonces obviamente yo recurrí a hacer un análisis normativo y él también entró en su defensa, y a la final pues dentro de la conversación muy respetuosa llegamos a la conclusión en que sí podía realizar esa revisión. Claro, están respetando unas reservas del sumario, ¿cierto? Hay procesos sobre los cuales no puedo todavía conocer quién es la persona, entonces simplemente se evalúa términos. Infórmeme en qué término empezó, en qué término realizó la indagación preliminar, en qué término tal cosa, solamente yo sin conocer la persona. Entonces de ahí se dieron las recomendaciones sobre el cuidado de los términos procesales, porque habían términos procesales de procedimientos disciplinarios que estaban vencidos. También se da la recomendación de comenzar procesos que están sin actuaciones. Una cosa es que el procedimiento quede y otra es que no se inicie. O sea, sí entra un procedimiento en una queja, pero hay un X término por ley para poder empezarlo. Pero lo que se sugiere obviamente es que no se queden ahí, porque luego vienen diferentes dificultades y quedarían procesos sin actuaciones. También se solicita evitar prescripciones y fomentar, esto también es muy importante, fomentar el orden disciplinario de la entidad. Yo creo que aquí falta mayor propagación de ese tema. Incluso pues el hecho que campañas se han realizado, si volantes, o visitas, charlas con los funcionarios, etcétera, y la verdad pues no había nada al respecto. Entonces se deja esa sugerencia en el informe de hallazgos para que promuevan lo que es la parte disciplinaria del municipio. ¿Disciplinaria en qué sentido? En diferentes sentidos. Cumplimiento de términos de informes, el tema de control de los horarios de trabajo. Todo ese tipo de campañas tienen que ser promovidas por el control. Bueno, y tenemos unas auditorías que están actualmente en proceso. Obviamente estas auditorías, ¿por qué las traigo a colación? Porque son auditorías del 2013 que no se alcanzaron a realizar. Entonces yo lo que hice ahora obviamente en 2014 es que entran nuevamente entre el plan de auditorías de este año y se retomaron, porque pues sería inapropiado yo decir que las cierro y volver a empezar una auditoría diferente. Esas auditorías se retomaron y actualmente están en curso, por eso no les traigo directamente la recomendación del hallazgo de cada uno, porque tengo que respetar el proceso de comunicarles al auditado y que ellos refuten o acepten el hallazgo. Una auditoría, estamos hablando de más o menos un mes y medio sin lo que es seguimiento, y ya sobre los informes pueden pedir términos, es decir, yo les paso un informe y se les vence a los 5 días, a los 15 días. Si ellos por X o Y motivo no tienen, pues piden a control interno una ampliación del término. Entonces de común acuerdo llegamos si se necesitan 5 días o 15 días. De todas maneras hay que considerar un aspecto importante, es lo difícil del mes de enero, o sea, por el tema contratación, el tema igual pues control interno no estaba totalmente definido frente a la dirección, entonces es un mes también que quedó ahí como en el limbo. Entonces se retomaron asuntos en febrero, ahorita que en febrero la oficina de control interno es una dependencia que en febrero rinde mucho informe, porque son los informes de vencimiento anual, como control contable, CIDES y otro tipo de informes que llevan copado mucha parte de febrero y marzo. ¿Qué auditorías están en proceso para su conocimiento? Está lo que es tránsito y transporte, se analizaron trámites, el tema de evaluación de comparendos, asuntos de recaudos y el tema de archivos. En planeación actualmente se está adelantando uso de suelos, licencias y debido cobrar.
en comunicaciones lo que es la implementación y funcionalidad de la página web. Aquí pues ya que tuvimos algún cambio tecnológico no les puedo mostrar directamente, pero es que ustedes, yo creo que pronto se han topado, les han dicho, cuando ustedes ven la página web hay algunos links que uno le da clic y se va a una página y dice no está en uso, fuera de servicio. O sea, ese tipo de errores yo pues propendo porque vean ese tipo de anomalías y tomen los correctivos. Ahora, eso no es fácil, yo sé que el tema informático que a veces de acá no depende necesariamente, porque aquí estamos muy amarrados a lo que es el área metropolitana en el tema de la página web. Ya hay asuntos que aquí no lo pueden corregir, tienen que pedir autorización o mandar la solicitud a la metropolitana para que ellos sean quienes arreglen. Pero mi objetivo y mi función como tal es hacerles ver de esas dificultades que estén enfrentando para que se tomen los correctivos, que se les den el informe. Entonces ese también se está evaluando actualmente. En la parte de infraestructura tomamos un tema valorización. Es un tema un poquito difícil por la escasez de información, que es un asunto que sucedió aquí en Copacabana hace, si no estoy mal, hace 15 o 20 años. Hay unos rezagos ahí, el cual se está tratando pues de evaluar por parte de la zona de control interno, hasta donde las evidencias me permitan llegar, porque falta de información. Y frente a salud se tomó por el año 2013 lo que es los programas complementarios, el programa complementario alimentación complementaria Maná, también se está en este momento en evaluación. Entonces sobre esas auditorías, esas últimas 5, más las que tenemos actualmente en el plan de auditoría 2014, ya más adelante en una próxima invitación o de manera personal, ustedes se pueden enterar obviamente eso porque esto es de carácter público. Hay unos informes de seguimiento de ley especiales, o sea, aquí no es que estén todos los informes de ley, no tengo aquí pues la forma de proyectarles. Les traía los informes que realiza la Oficina de Control Interno. Una vez, qué pena, el concejal César Mesa la otra vez me hizo la claridad de que si teníamos los informes que debe cumplir la Oficina de Control Interno. Cuando yo llegué a la oficina, pues yo no tuve obviamente un buen proceso de paro porque la oficina venía de 2 cambios seguidos de director de control interno, entonces nos estableció pues como una funcionalidad muy exacta, pero yo hice el trabajo juicioso de por diversos medios ir armando el compendio de los informes, pero los informes que tiene que cumplir control interno, ¿cierto? Que es muy diferente a los informes que tiene que cumplir la administración. Hay informes que cumple la administración y nosotros desde la oficina lo que velamos es que se cumpla, ¿cierto? Que estar pendiente, estar acordando, estar que ya realizó el reporte que se vence el 8 de marzo, si no, ¿qué le falta? Y hacemos como ese tipo de cuestión. Y hay otras que sí dependen estrictamente de nosotros. Ya lo tenemos, que aquí tengo un informe en el momento de proyectárselos, pero con gusto se lo puedo compartir, donde están exactamente todos los informes de la oficina, ya lo tenemos muy depurado. Estos son unos informes especiales que les quise traer a colación. En la próxima esperemos que cambiemos de mano. No lo cambiaron nada, vamos a mejorar eso. Mejoremos eso, por favor, una recomendación a este hallazgo. Sí, ya tenemos ese inconveniente. Les traje estos 3 puntualmente, lo que es el PAC, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Esto relativamente nuevo, lo pueden ver en la página web, y esto comprende 4 componentes, que es el mapa de riesgos de corrupción, las estrategias antitrámites, la rendición de cuentas y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. ¿Quién elabora el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano? La administración. ¿En cabeza de quién lo compila? Lo compila la Secretaría de Planeación por decisión de la ley. ¿Y quién revisa de su cumplimiento, sus fallas, avances, etcétera? Control interno. Entonces nosotros nos cargamos la responsabilidad de evaluar ese informe como tal. Ese informe lo pueden ver ustedes también en la página web, donde cada 4 meses tenemos nosotros por la obligación de publicar los resultados. Ahí vemos frente al primer concepto, las recomendaciones que dejamos era que se deben asociar al sistema de gestión de la calidad, en el mejoramiento, los riesgos de corrupción, así como determinar un líder. O sea, en el tema de anticorrupción se están focalizando unos indicadores, pero lo que yo propongo es que esos indicadores no queden solo para este informe. No, que por ley, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, la ley 1474, si no estoy mal, determinó que el compilador es la Secretaría de Planeación, no el que lo elabora, ¿cierto? Los elaboran todas las dependencias, él es el que los compila y los audita a control interno.
Frente al punto 2, la estrategia antitrámites, pues lo que nosotros proponemos, digamos ahí como observación, es que se revalúen los trámites actuales, es decir, si lo que estamos buscando es mayor atención al público, pues ¿dónde están las reducción de los trámites? Que se evidencie más eso, porque una dependencia puede decir, sí, yo ya hice una reducción, quité tal trámite, pero no lo promocionan, no lo dicen, no lo informan, y eso yo creo que son cosas que hay que sacar a reducir a la comunidad precisamente. La comunidad lo que quiere es una administración menos engorrosa. Entonces, ese es el punto que yo les hago ahí como observación, de que busquemos la disminución de trámites, utilizar más página web y mejorar los tiempos de respuesta al ciudadano. Yo creo que en eso, con ese tema ya con Carlos Vanegas hemos hablado también personalmente. Igual la recomendación, como yo le digo, yo llego hasta donde la ley me lo permite y dar la recomendación y dejarlo en los informes, se busca eso. Frente al punto 3, la rendición de cuentas, pues obviamente lo que se recomienda es de control interno, seguirá haciendo lo que es la descentralización de la administración, socializar informes, los proyectos y las ejecuciones. Y frente a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, se recomienda obviamente mejorar el procedimiento de las PQRS, líneas de atención, señalización de oficinas, etc. Aquí ustedes ven que nos falta la señalización de oficinas. El tema de las PQRS, ustedes yo creo que están más enterados de ese tema por las guías de la comunidad o lo que se presenta, que llega de diferentes maneras. El tema de la atención, porque por ejemplo la línea de atención, yo cuando llegué acá, si ustedes ven en la información de la página web y en unos formatos que normalmente sacan, dice línea de atención al público 018000, y una de las cosas que yo hago, que hice, fue empezar a llamar 018000, pero no me contestaban. Entonces en el comité coordinador de control interno yo les ponía eso de manifiesto, la línea 018000 no la están respondiendo, le dejo eso constancia en el acto. Por ahí al mes y medio, 2 meses, volvía yo llamaba. Entonces hice unas pruebas que durante el año estuve haciendo conscientemente, porque es mi obligación hacer chequeos aleatorios. Y ya finalizando el año, ya estamos hablando de agosto, septiembre, ya me empezaron a contestar de manera fija en esa línea. Incluso la semana pasada hice nuevamente una marcadita, porque eso no nos cuesta nada. Coger el teléfono y llegué y llamé y me contestaron de una. Siempre te dije, listo, muchas gracias, está haciendo una pequeña chequeo. Entonces son cosas como aditivo, porque yo creo que uno tiene, si no hay quien lo presione a uno en ciertas cosas, a veces se relaja. Entonces, eso sabe que es una obligación del asesor de comunicaciones, velar que su equipo ya distribuye cómo, pero esa línea tiene que estar disponible al menos en el horario acá de oficina. Estas son las recomendaciones que dejamos frente al tema de riesgos. Igual es algo que se tiene que avanzar. El tema de los riesgos no es algo que construya control interno, sino que lo construyen todos los funcionarios o los líderes de procesos, y control interno lo que hace es un acompañamiento, pero es un tema que para este año pienso darle mucha importancia y trabajar de la mano con los coordinadores de calidad. Frente a las recomendaciones o los hallazgos que se dejan, es debilidad y desconocimiento en el proceso de administración de los riesgos por parte de los funcionarios, que falta mayor capacitación en ese tema de administración de riesgos. Recordemos que este tema de administración de riesgos es del cumplimiento de procesos, procedimientos, que es muy diferente a los riesgos de desastres. Eso es otro comité y es otro asunto. Y revisar y actualizar la política de administración de riesgos. Y el último informe era el de las PQRS, muy importante ahí yo le trae como a nivel resumido. Vamos a ver si mouse, que conste que dejo la tarea que me quede del mouse. Aquí tenemos un comparativo de los 2 semestres del 2013 de las PQRS, también dejando presente que control interno no hace auditoría al 100% de las evidencias, porque si no sería imposible poder hacer varias auditorías. Control lo que hace es escoge un tema, un procedimiento, un contrato, una actuación, y sobre eso evalúa, según el universo, se toma un tamaño de la muestra, que puede ser un 10%, un 20%. Si las muestras son pequeñas, en ocasiones podemos decidir revisar el 100%. Ese es un estadístico muy interesante que les sirve a ustedes obviamente acá para análisis global, y es, por ejemplo, el comparativo 2013 y 2014. Ese es el orden de los mayores recibimientos de PQRS. Inicialmente, ¿a quién se tiene en el primer lugar? Y mire que la proporcionalidad del orden no nos cambió. Tenemos que la mayor es Secretaría de Tránsito, un 34.7%, y pasó un 54% en el segundo semestre. Luego sigue Gobierno con 28%, bajó al 13%. Planeación estuvo en el 10% y pasó al 12%. Y la Secretaría de Hacienda 8.5%, muy relativamente al 9%.
Siendo así las cosas, en el 2013-1 el 82% de las peticiones al municipio en el primer semestre se encuentran concentradas en 4 dependencias de las 14. Yo creo que es un tema global de análisis administrativo que es muy importante, que en solo 4 dependencias tenemos el 80% de las PQL. Claro que uno dice, entonces, ¿esas dependencias son malas o no? Ya hay un debate político en el que ustedes coordinan. Yo lo digo desde el punto de vista técnico, de control interno como auditoría, pero nosotros empezamos a mirar las evidencias y por qué se dan y revisamos las causas, pero si vemos por ejemplo tránsito, mire, encontramos que las de tránsito, la mayoría son por solicitudes de prescripciones. Entonces el hecho de que un ciudadano que tiene todo su derecho envía un comunicado a la administración, lo envía como una queja, como un reclamo o como una petición, que es solicitamos por favor dar de baja comparendo tal, el cual tiene más de 3 años, etcétera, etcétera, con la normatividad y las pruebas que así lo acrediten. Entonces es razonable esa solicitud. Entonces no se puede evaluar ni pensar de que es una mala indicador de hecho de eso. Yo creo que tiene que entrar pues, más a fondo, pero la mayoría sí les digo pues, que son como ese concepto que es el tema de tránsito. Ya finalizando, esta es la última diapositiva, es sobre el tema, hacia dónde quiero yo tener acá control interno y cuál es, digamos, la visión. Yo tengo una visión acá del tema control interno más como un coordinador, un facilitador y un ayudante de todos esos otros conceptos. Porque es que mi enfoque, y yo les he dicho a mi equipo de trabajo, no se puede uno concentrar exclusivamente en decir, y el presidente del consejo lo sabe que tenemos la misma profesión y hemos ejercido como revisores fiscales, hacemos auditorías. Uno a veces no se puede quedar en temas ya muy anticuados en que estar pendiente del castigo de la caja menor que tiene un fondo de 1.500.000, estar revisando en qué se gastan estos 20.000, estos 50.000. Hay cosas más grandes. Yo creo que muchos concejales, el concejal Luis Díaz también me hacía unas observaciones que tenemos acá, las cuales tenemos consideradas para este año. Hay que coger unas cosas, unos asuntos globales que son de trascendencia, que pudieran desestabilizar por decir algo el municipio, unos contratos, unos procedimientos que son delicados, las PQL son delicadas, hay que poner más atención, el tema de riesgo. Entonces, mi quehacer y digamos la proyección a 1 o 2 años es que la Oficina de Control Interno sea un facilitador de estos conceptos, del MES, de la administración de riesgos, del plan anticorrupción y atención al ciudadano, del control contable, del sistema de gestión de la calidad y los demás planes, políticas, programas y controles que establezca la administración. Eso es lo que yo busco, de que tener una coherencia y que se relacionen, ¿cierto? Como por ejemplo ese tema de control interno contable. Hay un sistema aquí ya determinado, hay un responsable que es Hacienda, hay una contadora con bastantes conocimientos en el tema del régimen de la contabilidad pública, que es muy diferente al régimen del sector privado. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es que seamos unos facilitadores de ese tipo de conceptos. Y en el tema contractual, como hacía la observación la otra vez, yo digo que dependerá hasta dónde. Yo tengo ya considerado en el plan de auditorías, que no lo puedo traer aquí para exponer, el plan de auditorías de este año, tengo considerado pues coger oficinas y coger unos procedimientos. Pero si vemos, por ejemplo, usted me dice en contratación, sí, yo tengo que coger contratación, vamos a ver hasta qué punto puedo llegar yo con el recurso humano que yo cuento, ¿cierto? Porque por un lado yo no tengo la capacidad de una controlía ni soy ente fiscal, sino es de control interno. Entonces yo evalúo ciertos procedimientos, pero hay situaciones que se me escapan de las manos o que no tengo equipo con que poder evaluar eso. Un ejemplo, una obra, para eso necesitaría yo un ingeniero para poder complementar la evaluación de control interno. Entonces ya eso dependería si me asignan ese recurso o no, para poder decir, voy a hacer esta auditoría. Si voy a hacer una auditoría en el tema de un contrato grande, en el cumplimiento de la ley 80, pues tendré que tener en mi equipo de trabajo temporal, con un contrato externo, una persona, abogado especialista en contratación, ley 80, para yo poder evaluar X contrato. Entonces, todo dependerá, el alcance dependerá de los recursos que cuente, que me facilite la administración para hacer un control interno, pero de mucho más acompañamiento. Esta era, creo que la última diapositiva, ya vamos a confirmar aquí.
Listo, eso era todo, espero no haberlos demorado mucho y abierto aquí a sus comentarios, observaciones, las cuales pues obviamente tenemos en cuenta aquí para la planeación del trabajo, para tomar correctivos o para tener presente las observaciones que me han dicho. Yo tengo muy claro y tengo obviamente las memorias de nocturna que tuvimos y de ahí obviamente me pegué en asuntos para hacer lo que es la proyección del plan anual de auditoría 2014, el cual ya se pasó al alcalde para su aprobación u objeción. Ya estamos pendientes de que él no lo apruebe. De hecho ya estamos trabajando en las auditorías que se retomaron, que estaban finalizando el año, están en este momento retomadas, y para que nos den el visto bueno para comenzar también con la distribución que yo tengo actualmente, con el personal que tengo, las auditorías a ejecutar este año. Como le digo, eso no quita de que si alguna observación en el momento sea necesario tener en cuenta para la auditoría, pues yo tomo atenta nota y miramos, porque como hacemos una planeación semestral, yo tengo una planeación anual y de ahí se desprende la semestral por el procedimiento de calidad, y puede ser una situación de que amerite modificar. Entonces, muchas gracias por la atención. Bueno, antes de darle el uso a la palabra a los honorables concejales, yo quiero manifestar sobre el tema algunas cositas. Uno, cuando habla de control interno, uno mira como el ente global, como es el municipio con cada una de las dependencias. En lo administrativo, el control interno contable, o lo que llamamos MESI, que es modelo estándar de control interno, y el sistema de gestión de la calidad. Usted tocaba los tres ítems, tanto en lo administrativo, lo del MESI y lo del sistema de gestión de la calidad. Entonces uno sí se queda muy inquieto, primero, en qué muestras o qué cantidad de muestras o cómo es la muestra que de control interno se hace para uno determinar cómo está el municipio de Copacabana. Me preocupa el tema del modelo del MESI, que es el modelo estándar de control interno, y lo que es la parte contable, porque es que ya llevamos 2 años y nos preocupa el tema del estatuto tributario de Copacabana. Entonces, cuando aquí hay un estatuto interno de Copacabana, que es una colcha de retazos, cómo se están haciendo las auditorías. En las oportunidades que ha venido el secretario de Hacienda y en los escritos que uno ha enviado, apenas se está contratando, se viene contratando y a la fecha no hemos visto nada. Entonces uno se pregunta, ¿el municipio cuánto estará perdiendo por dejar de cobrar, por no tener un estatuto tributario municipal serio, que inclusive se perjudica al municipio, se perjudica a la comunidad? Entonces, cuando acá venía, o cuando vino el director del sistema de gestión de la calidad, entonces uno dice, bueno, ¿el sistema de gestión de la calidad es un proceso municipal o es un proceso por dependencias o por secretaría? Entonces uno por ejemplo, cuando se manifestaba, por ejemplo, la comisaría de familias, sacaba unos volantes que estaban como, no tenían un norte, o sea, no estaban entre el sistema de la calidad, porque entonces cada dependencia, cada secretaría va a sacar sus propios comunicados y no están como enfocados en cada uno de estos procesos. Entonces ahí esa parte me preocupa. Uno mira, por ejemplo, usted lo manifestaba ahorita, que usted no tiene personal capacitado, pero en estos momentos el TOT, cómo se está evaluando este tipo de situaciones dentro del municipio de la parte de control interno, porque si no se tiene el personal adecuado, y entiendo que usted trabaja con muy poco personal, pero entonces, ¿qué medidas se van a tomar frente al tema? Entonces, preocupantes ciertos temas de estos, y uno dice, bueno, ¿cuál es el pronunciamiento desde la oficina de control interno con temas tan delicados? Usted tocaba ahorita, por ejemplo, el tema del tránsito. Todos los días se habla del tránsito de Copacabana, que las quejas, señalización, movilidad, ¿qué se está haciendo con relación a ese tipo de control interno? Porque lo manifestaba ahorita, el control interno casi que es el ente que regula todo el municipio, administrativo, contable y sistema de control de la calidad. Entonces uno dice, bueno, aquí se ha hablado del tema de la contratación, del tema de las pólizas.
¿Cómo se ha manifestado aquí que aquí las pólizas se direccionan hasta ciertas compañías? Entonces, a mí yo lo entiendo a usted que la muestra, no sé si de pronto, o cómo le daría a usted esa certeza para calificar cómo está el municipio en forma global, si está aceptable, si está regular, como lo pide inclusive los mismos estamentos de control. Porque sí me preocupa el tema, y uno cuando pregunta, bueno, ¿cuál es el sistema o cuál es el proceso que maneja Hacienda? No se tiene un proceso adecuado. Entonces, aquí se habla de un sistema de gestión de la calidad principal, pero entonces unas secretarías andan por un lado y las otras por el otro, y no sé si de pronto usted, entre sus buenos oficios, ha evaluado el sistema de gestión de la calidad por secretarías, y usted lo manifestaba ahora. Hay dependencias que uno ve y no cabe la papelería. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Si estamos en estos procesos del sistema de gestión de la calidad. Y me preocupa sobre todo el tema del PBOT, y me preocupa el tema de la reforma del Estatuto Tributario Municipal. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal Carlos Vanegas. Muchas gracias, señor presidente. De nuevo un cordial saludo para todos los presentes. Señor presidente, sí me gustaría que por parte de la mesa directiva se le hiciese un llamado a todos los honorables concejales que encuentran por fuera del recinto para que vuelvan nuevamente a sus curules. Bueno, con relación a la intervención del doctor Rodolfo, la verdad me parece una intervención muy completa. Me parece que se tomó el tiempo suficiente para hacer una muy buena exposición en la tarde de hoy en el Consejo Municipal. Doctor Rodolfo, me asaltan algunas inquietudes que tienen que ver con la imparcialidad que debe manejarse al interior de la Oficina de Control Interno para el desarrollo de las auditorías. Yo percibo en el ambiente algo, y es que la administración municipal termina siendo juez y parte dentro de todo el ejercicio, porque los escasos recursos con los que cuenta la Oficina de Control Interno casi que son un impedimento permanentemente para el desarrollo de una auditoría, no sé, con mayor credibilidad, con mayor seriedad, con mayor soporte, pues porque igual mencionaba usted ahorita, hay temas que no se pueden tocar porque no tenemos el profesional idóneo para darle profundidad a ello. ¿Quién dispone los recursos necesarios para que así sea? La administración municipal. Entonces, yo siento que hace falta, ha hecho falta en el municipio de Copacabana, estoy hablando de los últimos 10 años, ha hecho falta mayor disponibilidad por parte de las distintas administraciones para garantizar que ese ejercicio que desarrolla la Oficina de Control Interno realmente cumpla con sus cometidos. El caso, yo me pregunto cómo se desarrolla una auditoría en la Secretaría de Planeación frente a los temas de uso de suelo, licencias y debido cobrar, cuando no se tiene al interior de la dependencia de control interno una persona con formación específica en las dinámicas de la Secretaría de Planeación o en el proceso en particular de uso de suelo, expedición de licencias y ese debido cobrar. Entonces son asuntos que permanentemente llaman la atención, inquietan muchísimo. ¿Cuál es el nivel de seriedad que han tenido los distintos secretarios de despacho y toda la administración en general frente a los requerimientos hechos por la Oficina de Control Interno? Pues porque para muchos funcionarios la Oficina de Control Interno es una dependencia más. Yo pienso que en ese sentido se hace necesario mayor participación en este caso del señor alcalde, para exigirle a los funcionarios el respeto por la Oficina de Control Interno. ¿Cuántas de esas actuaciones han pasado a los organismos de control? Hay aspectos que llaman mucho la atención. Yo quisiera pensar que todos esos hallazgos, o más bien requerimientos hechos por la Oficina de Control Interno a las diferentes dependencias, quisiera pensar que todo se ha organizado, que todo se ha ajustado, que todo se ha cumplido. Pero ¿qué pasa cuando los funcionarios terminan siendo reacios a cumplir con estos requerimientos? ¿Cuántas de esas actuaciones han tenido que pasar a los organismos de control?
me llama mucho la atención es la injerencia que tiene la Secretaría de Planeación en toda la estructura. Bien lo ha notado usted, el tema de tabulación, si no estoy mal, era el término. Me llama mucho la atención porque desde el escenario propio del Consejo Municipal, en el caso particular considero que la dependencia que más tiempo se demora para dar respuesta a las solicitudes en la Secretaría de Planeación. Yo he tenido solicitudes de 3 meses en la Secretaría de Planeación y lastimosamente hasta hoy no se han dado respuesta a temas como esos. El tema de la expedición de licencias, hay licencias que se demoran más, hay licencias que se demoran menos, hay licencias que tienen un alto nivel de complejidad. Las más complejas son las que se demoran menos, las más, podría uno atreverse a decir que las más sencillas son las que se demoran más. Entonces, la ley establece unos tiempos máximos para el otorgamiento de esas licencias, para el pronunciamiento por parte de la Secretaría frente a temas específicos de licencias, y hay licencias que se demoran hasta 1 año, 8 meses, 6 meses. Tengo entendido que los tiempos son 45 días, 60 días, pues pasan mucho más allá. Yo sé que todo lo que se está mencionando no necesariamente tiene que ver directamente con la Oficina de Control Interno, porque como bien lo mencionaban ustedes cogen un proceso en particular y todas sus acciones van encaminadas a ese tema específico. Pero ahora que mencionó el tema de usos del suelo, licencias y debido cobrar, me gustaría muchísimo que antes de que se finalice con todo este ejercicio de actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, desde la Oficina de Control Interno tengamos un panorama mucho más claro y mucho más concreto de cuál es la secretaría que tenemos, porque para nadie es un secreto que la Secretaría de Planeación es una secretaría de trámites más no de planeación. Si Copacabana tuviera una secretaría de planeación, no tendríamos todas las falencias y las dificultades que tenemos hoy con la interpretación sesgada que muchas veces se le ha dado al Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Plan Básico de Ordenamiento del año 2000, y que apenas ahora venimos a entender que por allá en una parte, en un artículo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, dice que sí se permitían las construcciones de más de 20 pisos, cosas como esas, que todo está, reitero, sujeto a la interpretación y análisis del funcionario que toma la decisión. Pero aspectos como estos no pueden dejarse pasar de largo, porque son aspectos trascendentales en el devenir de este territorio. Entonces, en esa misma medida nos gustaría mucho desde el escenario mismo del Consejo Municipal que tuviéramos algunos elementos de juicio cuando se trate de hacer ese gran debate del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, de esa actualización del mismo. Reitero, tiene usted un equipo de trabajo muy competente, un grupo de personas muy dispuestas. La verdad es que cada vez que por parte de ese honorable concejal pasa por allá, siempre hay una actitud positiva y disponible para atender cualquier solicitud, y reitero que hay que fortalecer. O sea, la clave es aumentar el personal. Si la administración municipal realmente sí está comprometido con el trabajo que desarrolla la Oficina de Control Interno, pues hay que aumentar el personal. Se requiere un ingeniero como mínimo, se requiere, bien lo ha notado usted, una persona que se dedique exclusivamente al tema de contratación estatal. Bueno, es muy amplia la dinámica de la administración pública, pero si queremos garantizar una verdadera gestión pública y garantizar una buena prestación del servicio, necesitamos mejorar las condiciones. Muy bien lo anotaba hace algunos días, lo mencionó usted ahorita en su exposición, en relación a algunas falencias que se tienen desde la dirección financiera, y una de ellas pues la mencionó el señor presidente de la corporación, el tema del estatuto tributario. Creemos pues que ha sido un tema trillado casi hace un poco más de 2 años de la corporación, y que sería bien interesante hacer por parte de la Oficina de Control Interno una auditoría en ese tema en específico, cómo eso de una u otra forma ha afectado la percepción que tiene el contribuyente en el municipio de Copacabana, la inexistencia de un estatuto tributario, cómo ha afectado ese nivel de confianza entre el ciudadano y la administración pública. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias a todos los honorables concejales que aún nos acompañan en el recinto. Tiene el uso de la palabra honorable concejal Mauricio Vanegas, que seguidamente
Honorable concejal James Pérez. Gracias, señor presidente. Nuevamente un saludo muy especial y agradecerle a usted, doctor Rodolfo, toda la exposición que tuvo en el campo de control interno en esta tarde, que fue bastante clara. Es corta la intervención mía y es de esos 200 y algo de quejas de la Secretaría de Tránsito. Sí, concejal, gracias. De la Secretaría de Tránsito, la 203. Yo quisiera saber entonces, desde control interno, qué sugerencia se le ha dado al señor alcalde cuando el que manda ya no es el secretario, a la policía de tránsito. El que manda ya es el general. Que si se necesita los 10 o 17 agentes de tránsito en Medellín, todos se van para Medellín. Yo quisiera saber entonces qué recomendaciones se le ha dado, porque es que frente a las quejas y reclamos, yo no veo entonces dónde están las quejas y los reclamos de los contribuyentes frente a la movilidad. No veo la queja y los reclamos de las empresas que prestan el servicio y que pagan los impuestos frente al incremento exagerado del transporte informal. Entonces sí me gustaría saber cuáles han sido las auditorías específicas a la Secretaría de Tránsito. Ahorita hablábamos de quejas y reclamos, pero es que cada vez la informalidad crece más en Copacabana. Yo sé que no es culpa del control interno, pero sí me gustaría saber entonces qué se está haciendo, porque si revisamos los indicadores del plan de desarrollo frente a lo que se propuso en el mismo, las metas son pocas, o por lo que decía algo, el cumplimiento de los objetivos son pocos. De pronto en la parte administrativa se aplaude, pero en la parte operativa estamos viendo la cuestión bien difícil. Es un poco interesante entonces secretarías como la de desarrollo, donde aparecen más de 64 juntas de acción comunal frente a quejas y reclamos y exigencias que vienen en las juntas de acción comunal haciendo a la administración frente a las diferentes obras o frente a las diferentes necesidades. ¿Qué clase de buzón de sugerencias es el que tenemos?